Evangelio de hoy. Jueves, 24 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículo 10 al 17. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: oirán con los oídos, pero no entenderán. Mirarán con los ojos, pero no verán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Se han vuelto duros de oído. Y han cerrado sus ojos. Para no ver con los ojos, ni oír con los oídos. Ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los sane. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven. Y sus oídos porque oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven. Y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El misterio del lenguaje oculto de Dios. En este pasaje profundamente denso, Jesús se detiene a responder una pregunta. ¿Qué brota naturalmente del corazón humano? ¿Por qué hablar en parábolas? ¿Por qué usar un lenguaje velado? ¿Qué no todos entienden fácilmente, y qué parece esconder más que mostrar? La respuesta que da, no es una explicación meramente intelectual. Ni una estrategia didáctica, sino la revelación de un misterio espiritual. La fe verdadera, la escucha profunda. El deseo sincero, no nacen del intelecto solamente, sino del corazón tocado por la gracia, abierto a los caminos de Dios, que no siempre coinciden con las lógicas humanas. El velo necesario de la parábola. Jesús escoge la parábola como forma de hablar no por complicar el mensaje, sino para que quien escuche tenga que moverse interiormente y salir de su pasividad. La parábola actúa como un espejo, como una semilla lanzada, que germina. Solo si encuentra un suelo fértil, humilde, sediento. No se impone, no obliga, no grita, sino que invita. Y en esa invitación suave pero firme, se decide la disposición del alma. Si está cerrada en sus propias ideas, la parábola suena como un acertijo sin sentido. Pero si está abierta, despierta ecos profundos. Como si el alma recordara algo que ya sabía, pero había olvidado. El privilegio de ver y oír con el corazón despierto. Jesús reconoce que los discípulos han recibido un don. Pueden ver, pueden oír, pueden comprender. No porque sean mejores, ni más inteligentes, sino porque se han quedado junto a Él, han escuchado. Han preguntado, han deseado aprender. En ellos se cumple lo que Dios siempre ha buscado. Un pueblo que no tenga solo oídos físicos, sino oído interior. Capaz de captar el susurro de lo divino entre lo cotidiano. Ver y oír, para Jesús, no es un acto sensorial solamente, sino una experiencia de revelación, un contacto vivo con la palabra que se encarna. Corazones que ven, y corazones que se endurecen. Pero Jesús también sabe que muchos, a pesar de oír, no escuchan, a pesar de ver, no comprenden. Porque su corazón está embotado. Se ha endurecido, se ha cerrado a la novedad del reino. No quieren cambiar,
ni ser interpelados. Y como Dios no fuerza, respetando la libertad humana, permite que quienes no desean ver, no vean. Quienes no desean oír, permanezcan en el ruido de sus certezas. Es doloroso, pero necesario. El amor no se impone, se ofrece. La libertad de elegir el nivel de profundidad. La parábola deja abierta la posibilidad de múltiples niveles de lectura. El que solo quiere un relato superficial, se lleva una historia agradable. El que desea una enseñanza moral, la encuentra. Pero el que se atreve a ir más allá, el que reza la parábola, el que la rumia, el que la deja arder en su interior, descubre un sentido que transforma, que ilumina, que penetra hasta las raíces. Es ahí donde Dios se revela, en ese silencio buscador. En esa meditación que madura como el vino, lento y hondo. La bienaventuranza de los ojos que miran con luz. Jesús felicita a sus discípulos. Les dice que son bienaventurados, dichosos. Porque ven lo que muchos desearon ver, pero no vieron. Oyen lo que otros solo soñaron, pero no pudieron escuchar. En esa palabra se encierra una ternura infinita. Es el reconocimiento de una gracia recibida. De un don que no se puede fabricar, sino acoger. Hay algo en los discípulos, como en nosotros, que no puede explicarse con lógica, el hecho de que estemos aquí, deseando entender, abiertos al misterio. Es ya señal de que la gracia está obrando. El dolor de los profetas, desear y no alcanzar. Jesús habla de los profetas antiguos. De los justos que anhelaron lo que ahora sus discípulos están viviendo. Esa mención no es para menospreciarlos, sino para señalar la continuidad del plan divino. Ellos prepararon el terreno, fueron las raíces ocultas, que sostienen el árbol del reino. Su anhelo, su espera, su fidelidad en medio de la oscuridad. Es la base sobre la cual ahora florece la plenitud. Y así, Jesús enseña que todo deseo santo, aunque no se vea colmado en esta vida, fructifica en otros. En otro tiempo, como semilla que dormita, pero no muere. El tiempo presente como momento de revelación. Los discípulos viven un momento único. Tienen delante a la palabra viva, hecha carne. Tienen la posibilidad de tocar con las manos lo que los siglos esperaron. Es el hoy de Dios, el momento de la gracia. Pero ese hoy no terminó con la vida terrenal de Jesús. Se prolonga en cada encuentro sincero con el Evangelio. En cada oración hecha con hambre de verdad, en cada silencio que busca. Cada lector del Evangelio es invitado a entrar en esa misma bienaventuranza. Ver con los ojos del corazón, escuchar con atención reverente. Acoger con humildad lo que Dios dice. La pedagogía divina del escondimiento. Dios no se impone como espectáculo. Se esconde. Se disfraza de historia sencilla. De parábola campesina, de gesto cotidiano. Y ese escondimiento no es engaño, sino amor. Dios desea que lo busquen, que lo descubran. Que se lo apropien desde dentro. Porque lo que se encuentra con esfuerzo, se valora más. Se ama más, se guarda con más celo. El reino de Dios se presenta como un tesoro escondido. Y solo lo encuentra quien cava, quien escarba, quien no se conforma con la superficie. La oración como camino hacia la escucha verdadera. No se puede comprender el lenguaje de las parábolas sin oración. Porque no se trata de entender con la mente solamente, sino con el alma entera. La oración transforma el corazón en tierra buena.
dispuesta a acoger la semilla del Evangelio. Sin oración, la parábola queda como un eco confuso. Con oración, se vuelve revelación viva. Encuentro personal, llamada concreta. La oración es el arado invisible que prepara el terreno del alma. Y cuanto más oramos, más comprendemos, más vemos, más oímos. El alma como campo dispuesto al misterio. El Evangelio no se dirige a una superficie intelectual, sino a una hondura espiritual. A un campo secreto del alma donde se deciden los verdaderos encuentros con lo divino. Ese campo puede estar arado o endurecido, fértil o reseco, abierto al rocío de Dios o cubierto de piedras y espinas. La parábola exige que cada uno se examine. ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Dejo que la palabra penetre? ¿Acallo el ruido del mundo para escuchar con verdad? ¿Me dejo transformar por lo que comprendo? Esta autoconciencia espiritual es esencial. Porque sólo cuando se reconoce el terreno real, puede Dios comenzar la verdadera siembra. La ceguera voluntaria del corazón cerrado. No es una ceguera natural la que Jesús menciona, sino una ceguera elegida. El corazón humano puede cerrarse a la luz no por ignorancia, sino por resistencia, por miedo, por orgullo, por amor a sus seguridades. Y esa ceguera elegida, esa sordera buscada, es más grave que cualquier limitación externa, porque impide el milagro del reino. Dios nunca deja de hablar, pero el hombre puede cerrarse a su voz. Puede tener ojos y no querer ver, porque la luz exige cambio, transformación, abandono de viejas estructuras. Y no todos están dispuestos a soltar lo conocido para abrazar lo nuevo. El grano de mostaza de la revelación. En cada parábola se esconde una semilla de eternidad. Lo que parece insignificante, lo que a veces se presenta como infantil o simple, contiene dentro la potencia del reino. Pero solo lo descubre quien se abaja, quien se hace como niño. Quien no exige grandes discursos, sino que se deja tocar por lo pequeño. Así como el grano de mostaza crece en silencio hasta hacerse árbol. La parábola sembrada en el corazón humilde crece con el tiempo. Y da sombra, y da fruto, y transforma el paisaje interior del alma. El sufrimiento de los profetas como espera fecunda. Jesús menciona con ternura a los profetas. Aquellos que, con ojos llorosos y voz temblorosa, anunciaron lo que no podían ver. Vivieron en la noche del Antiguo Testamento, anhelando la aurora que no les fue dada experimentar en plenitud. Pero su fidelidad no fue estéril. Sus lágrimas regaron la tierra donde ahora los discípulos caminan. Y en cada profeta hay un eco del mismo Cristo. El profeta por excelencia, que también anunciaba. En medio de un pueblo dormido, sordo, resistente. La espera, aunque parezca frustrada, siempre es fecunda cuando nace del amor. La ternura de Jesús hacia los que buscan. En este pasaje se revela el rostro tierno de Jesús. Él no se burla de los que no entienden, ni desprecia a los que preguntan. Al contrario, acoge la inquietud, responde con calma, explica con cariño. Sus palabras no son para humillar, sino para guiar. Jesús ama al buscador, al que no se conforma, al que quiere saber más. Y al que desea, le da más. Porque el deseo sincero es la puerta que abre todos los tesoros del reino. No se trata de saber mucho, sino de amar mucho. De anhelar profundamente, de tener hambre de verdad.
La parábola como espejo del alma. Toda parábola es como un espejo en el que el alma puede mirarse. No señala a los demás, sino que interpela al lector. En cada historia, el oyente puede reconocerse. Como tierra dura, como espino, como buen terreno, como hijo mayor o menor. Como siervo fiel o perezoso. La parábola no juzga, pero tampoco adormece. Provoca, despierta, llama a la conversión. Y por eso es tan valiosa, porque en su suavidad lleva una fuerza transformadora. El reino como don para los pequeños. En el fondo, toda esta enseñanza gira en torno a una verdad. El reino es para los pequeños. Para los que no presumen, para los que no se enorgullecen de saber. Para los que tienen corazón de discípulo. No se trata de una exclusión, sino de una invitación. Hazte pequeño, y comprenderás. Suelta tus armas, y verás. Abre tus manos, y recibirás. El orgullo cierra, el amor abre. El que se cree sabio, queda afuera. El que reconoce su ceguera, es curado. Este es el estilo del reino. La mirada que atraviesa el tiempo. Jesús no solo habla a los discípulos del pasado, sino que su voz alcanza hasta hoy. Su palabra es viva, y cada generación la escucha como dirigida a ella. Hoy también hay ciegos que ven, y videntes que no entienden. Hoy también hay oídos sordos, y oídos atentos. Todo depende de cómo está el corazón. Por eso esta reflexión no es para otros, sino para mí. ¿Deseo verdaderamente oír? ¿Me dejo tocar? ¿Quiero cambiar? Estas preguntas son el comienzo de todo camino espiritual. El silencio como camino hacia la luz. El ruido del mundo impide escuchar las parábolas. Por eso, Jesús hablaba muchas veces en lugares apartados. En lo alto del monte, junto al lago, en casas humildes. Porque el misterio se revela en el silencio. Solo quien hace espacio, quien se recoge, quien reduce el bullicio, puede escuchar con claridad. Y ese silencio no es ausencia, sino presencia intensa, adorante. Es allí donde la parábola florece, donde el alma se ilumina. Donde el corazón se vuelve receptivo. El cierre del corazón como elección. No es Dios quien oculta su rostro, sino que muchas veces es el ser humano quien decide no mirar. Porque ver requiere responsabilidad. Y oír exige fidelidad. Hay una dureza voluntaria. Una ceguera elegida. Una sordera del alma que nace del temor a cambiar. El Evangelio no es neutral. Siempre interpela. Siempre cuestiona. Y por eso, muchos prefieren encerrarse en su mundo. Evitar que la luz entre. Mantener las ventanas del alma cerradas. Parábolas como puentes. Las parábolas no son muros, sino puentes hacia el misterio. Son formas en las que lo eterno se reviste de lo cotidiano para tocar nuestra experiencia humana. En ellas, el reino se esconde en la semilla. En el grano de mostaza, en la levadura. En la perla, en la red. Lo divino se oculta en lo humano para que el alma despierte a lo profundo. Y cada parábola, si es escuchada desde dentro, abre una puerta al corazón del Padre. El fruto de la búsqueda. Quien acoge las parábolas con hambre de verdad, se transforma. Porque ellas no se entienden solo con la razón, sino con el corazón atento. No son acertijos que se resuelven, sino caminos que se recorren.
Quien pregunta, quien medita. Quien se deja tocar por su belleza sencilla. Encuentra en ellas el rostro del Dios escondido. Por eso Jesús no explica todo de inmediato, sino que invita al seguimiento, a la confianza, a la apertura silenciosa del alma. La pureza de los ojos sencillos. Ver lo invisible requiere una pureza interior que no se compra, sino que se cultiva en el amor y en la verdad. Los ojos del alma se limpian cuando dejamos atrás la mentira, el juicio, el egoísmo. Solo así podemos empezar a percibir lo que el mundo llama insignificante, pero que en el reino tiene valor eterno. El que ve con los ojos de Dios no se queda en las apariencias, sino que penetra el misterio escondido en lo humilde, en lo quebrado, en lo pequeño. La fidelidad de los pequeños. Jesús elogia a los que, sin grandes luces ni prestigios, se han mantenido fieles en la escucha del Evangelio. Ellos son los verdaderamente dichosos. No por lo que saben, sino por cómo escuchan. La fidelidad no está en saberlo todo, sino en no dejar de buscar. En seguir escuchando con esperanza, incluso cuando todo parece oscuro. Los sencillos son los más sabios en el reino, porque no ponen su seguridad en su saber, sino en la voz del pastor. El peligro de la saturación. Hoy escuchamos muchas palabras, recibimos muchos mensajes. Vivimos saturados de información. Pero pocas de esas palabras tocan el corazón. Pocas nos hacen detenernos y preguntarnos: ¿qué dice Dios en medio de todo esto? Cuando el alma se acostumbra a oír sin meditar, cae en la indiferencia. Y entonces, incluso la palabra de Dios resbala por la superficie sin llegar a lo profundo. La saturación exterior impide la fecundidad interior. Un llamado a despertar. Jesús, en este Evangelio, no lanza un juicio contra quienes no entienden, sino una llamada a despertar. A dejar de mirar sin ver, a dejar de oír sin comprender. Nos invita a encender el fuego del deseo, a abrir los sentidos del alma, a permitir que su palabra nos atraviese. No basta con estar cerca físicamente del Evangelio. Es necesario dejarse tocar en lo más íntimo. Dejar que cada parábola, cada símbolo, cada silencio, nos despierte a lo eterno. Parábolas que acompañan el camino. Las parábolas no son solo mensajes, sino compañeros de viaje. Palabras que nos acompañan toda la vida, que se revelan poco a poco, según maduramos en la fe. Un día entendemos algo, y años después, esa misma palabra nos dice algo totalmente nuevo. Porque la palabra de Dios no es estática, sino viva. Es semilla que crece con nosotros. Es espejo que nos refleja distinto en cada etapa del alma. La alegría de los que ven. Dichosos vuestros ojos porque ven, dice Jesús. Y esa dicha no es una emoción pasajera, sino la alegría profunda del alma que ha sido tocada por Dios. Ver a Cristo en lo cotidiano. Oír su voz en la palabra, sentirlo en la oración. Es fuente de una felicidad que el mundo no puede dar. Es certeza de estar acompañado, incluso en la noche. Es paz que nace no de las respuestas, sino de la presencia viva del Maestro. El corazón como tierra fértil o endurecida. Cuando Jesús habla del pueblo con un corazón insensible, no se refiere solamente a una realidad histórica, sino a una actitud constante que puede repetirse en cada generación.
El corazón humano es como un campo. Puede estar abierto a la siembra o endurecido por la indiferencia, el orgullo, la comodidad. Cada uno decide si permitirá que la semilla de la palabra germine, o si la dejará en la superficie, expuesta al viento y al olvido. Cuando el velo se transforma en luz, el velo que cubre las parábolas no es permanente. No está hecho para ocultar, sino para conducir al deseo de ver. A medida que el alma se purifica, que el orgullo se disuelve, que la oración se vuelve sincera, el velo cae y lo que antes parecía oscuro comienza a brillar. Entonces se comprende que el Evangelio no es una teoría, sino una presencia viva que guía, interpela, abraza. La luz que crece con la fidelidad. El conocimiento del reino no se da todo de golpe. Dios revela gradualmente su misterio a quienes permanecen fieles en lo pequeño. El que es constante en la escucha, aunque a veces no entienda, verá cómo la luz crece en su interior. Porque el Espíritu Santo actúa silenciosamente, ampliando la comprensión, iluminando las sombras, revelando nuevas profundidades. Cada fidelidad abre una nueva ventana a la sabiduría divina. Ver, oír y no comprender, una tragedia espiritual silenciosa. Jesús lamenta que muchos miren, pero no vean. Que oigan, pero no comprendan. Y esto no es una falta de capacidad intelectual, sino de apertura espiritual. Es el resultado de corazones endurecidos, de oídos cerrados por el ruido del mundo, de ojos nublados por el egoísmo y la rutina. La tragedia no es solo ignorar la verdad, sino haber estado ante ella y no reconocerla. Isaías y la profecía de la ceguera voluntaria. Jesús cita a Isaías, un profeta cuya voz atravesó siglos. Y su mensaje es claro: hay quienes escuchan con indiferencia. Y al hacerlo, se ciegan a sí mismos. No es que Dios no quiera que vean, sino que ellos han elegido cerrar sus sentidos. El corazón se les ha endurecido. Los oídos se han vuelto sordos, los ojos ya no pueden distinguir la luz de la sombra. Esta ceguera no es impuesta, es elegida. Y por eso es aún más dolorosa. Los discípulos, destinatarios de los secretos del reino. En cambio, los discípulos son presentados como aquellos a quienes se les ha dado conocer los misterios del reino. ¿Por qué a ellos? Porque han seguido al Maestro. Porque han dejado sus redes, porque han renunciado a su seguridad por amor a Él. La revelación no es un premio. Es una gracia que se da a quien está dispuesto a recibirla con fe y obediencia. Ellos no lo comprenden todo aún, pero tienen un corazón abierto y una confianza profunda. Por eso reciben luz, paso a paso, en la medida que avanzan por el camino del seguimiento fiel. El misterio como pedagogía de humildad. Dios no revela sus secretos a los soberbios. El misterio es una forma de proteger lo sagrado, de invitar a la humildad, de obligar a la criatura a buscar, a orar, a depender. Las parábolas no se abren al orgullo, sino al que se reconoce pequeño. El misterio no es obstáculo, es un puente hacia la confianza. Cuando no comprendemos, nos vemos impulsados a rendir el control, a pedir luz desde la oscuridad, a caminar con fe sin verlo todo. El don de la revelación no se da a la fuerza.
Jesús nunca impone su mensaje. Él propone, siembra, llama, pero no obliga. Porque el amor no actúa por presión, sino por libertad. Y la comprensión profunda del reino solo puede nacer en el terreno fértil de un corazón libre y dispuesto. Dios ofrece, pero respeta la decisión del alma, que prefiere vivir cerrada a su palabra. El corazón endurecido como suelo estéril. Un corazón endurecido es como una tierra seca e incapaz de recibir la semilla. La palabra puede ser lanzada con ternura y verdad. Pero si no hay apertura, no germina. Y esa esterilidad no es castigo divino, sino fruto de la decisión humana de resistir la gracia. Cada vez que nos cerramos al perdón, al cambio, a la conversión, hacemos más árido nuestro interior. Hasta que un día, incluso la luz de Dios nos parece sombra. Y su voz nos suena extraña. Convertirse para poder entender. Jesús dice, si se convirtieran, yo los sanaría. Es decir, la sanación del alma depende de la conversión del corazón. Quien no se convierte, no puede comprender los caminos de Dios. Y quien no comprende, se queda atrapado en la confusión del mundo. En la superficialidad de lo inmediato, en la ceguera del pecado. Convertirse no es solo dejar el mal. Es girar completamente hacia la luz. Dejarse transformar desde dentro. La belleza de los que ven con los ojos del alma. Jesús alaba a los discípulos porque sus ojos ven y sus oídos oyen. No habla de los sentidos corporales, sino de los espirituales. Ven más allá de lo visible, oyen más allá de lo audible. Entienden con el corazón aquello que muchos no logran captar. Esa es la belleza de vivir en la fe, todo cobra profundidad. Cada gesto tiene sentido, cada palabra es una semilla de eternidad. Y esa visión es un regalo inmenso, pero también una misión. Vivir según lo que se ha visto. Amar según lo que se ha oído. El privilegio de la hora, vivir lo que otros solo soñaron. Jesús dice que muchos profetas desearon ver y no vieron. Nosotros vivimos en el tiempo del cumplimiento. En la plenitud de la revelación. No debemos añorar lo que ya está presente. Ni vivir como si aún estuviéramos esperando la luz. Tenemos a Cristo, su palabra, su iglesia. Sus sacramentos, su Espíritu Santo. Y ese privilegio debe movernos a una vida coherente, agradecida, santa. Escuchar con intención, el camino hacia la transformación. Escuchar no es solo oír. Es recibir, guardar, meditar, obedecer. Los discípulos no son perfectos, pero tienen intención pura. Deseo sincero, hambre de verdad. Y ese deseo los transforma poco a poco en testigos del reino. Quien escucha así, con intención de vivir lo que escucha. Es tierra fértil donde la palabra da fruto abundante. La tierra buena no se improvisa, se cultiva. El corazón que escucha y comprende no nace listo. Se prepara, se limpia, se trabaja como la tierra antes de una siembra. Dios ofrece la semilla siempre, pero el alma necesita disposición y esfuerzo para recibirla bien. Limpiar las piedras del resentimiento, arrancar las espinas del orgullo. Ablandar la sequedad de la indiferencia. Solo así la palabra podrá arraigar, crecer. Y dar frutos de fe, esperanza y amor abundante. El ruido del mundo como obstáculo para oír. Una de las razones por las que tantos no comprenden es el ruido que invade el alma.
Vivimos rodeados de distracciones, imágenes, sonidos. Opiniones que se imponen sin piedad. Y en ese torbellino, la voz de Dios se vuelve un susurro lejano, apenas perceptible. Si no hacemos silencio interior, si no cultivamos la pausa, la oración, la contemplación, seremos incapaces de distinguir la voz del pastor entre tantas voces extrañas. La urgencia de encender el deseo espiritual. Jesús no solo invita a escuchar, sino a desear comprender. El deseo es el motor del alma, y sin él no hay avance. No hay búsqueda, no hay crecimiento. Cuando el corazón se enfría, la fe se vuelve costumbre, rutina, deber vacío. Por eso hay que encender constantemente el anhelo de Dios, la sed de su verdad, la pasión por el reino. Porque solo quien desea profundamente recibirá en abundancia la luz del Espíritu. Mirarse en la parábola y preguntarse, ¿qué tierra soy hoy? La parábola que rodea este pasaje no es solo una enseñanza general. Es un espejo donde cada uno debe examinar su interior con sinceridad y humildad. ¿Soy hoy tierra buena, o me estoy volviendo pedregal? ¿Estoy dejando que las espinas de mis apegos asfixien la palabra que escuché? Esta pregunta es el inicio de una conversión auténtica. Y Jesús la plantea con ternura pero con firmeza. Comprender no es solo entender, es vivir. Cuando Jesús habla de quienes no comprenden, no se refiere a una simple falta de conocimiento intelectual. Habla de una comprensión que se traduce en transformación, en obediencia, en vida nueva. Comprender el reino es dejarse impactar por él, hasta cambiar decisiones, caminos, hábitos y deseos. Por eso muchos oyen, pero no cambian. Porque no han comprendido en el corazón. Y la verdadera comprensión siempre lleva a la conversión. El alma abierta se vuelve fuente de bendición. Cuando una persona escucha de verdad la palabra y la acoge con humildad, su vida se transforma en manantial, en río de agua viva que fluye hacia otros. Ya no vive solo para sí, sino que se vuelve reflejo del reino en su entorno. Sus palabras dan vida, sus acciones transmiten luz. Su fe se contagia como semilla al viento. Así se cumple la promesa de Jesús. Al que tiene, se le dará más. El don silencioso de ver, oír y comprender. Al culminar esta reflexión, la palabra de Jesús resuena no como una enseñanza pasada, sino como un llamado actual, urgente, íntimo: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. No se trata de un privilegio reservado a unos pocos, sino de una invitación abierta, que espera una respuesta interior. Una rendición amorosa que permita a Dios revelarse en lo escondido de lo sencillo y en lo cotidiano de lo pequeño. Quien ha aprendido a escuchar una parábola, ha aprendido a leer la vida, porque Dios nos habla continuamente en parábolas vivientes. En rostros, en gestos, en acontecimientos, en silencios. Todo puede ser una parábola si los ojos están despiertos, si los oídos están atentos, si el corazón está abierto. Y esa es la bienaventuranza más profunda. Descubrir a Dios no solo en el templo, sino en el campo. No solo en la escritura, sino en cada rincón del alma que escucha. Las parábolas no son rompecabezas por resolver, sino caminos por recorrer. Son como puertas entreabiertas,
que requieren de humildad para cruzarse. Dios habla en parábolas porque no quiere convencer, sino enamorar. Quiere ser descubierto por quien busca con honestidad. Quiere ser entendido solo por quien ama. El Evangelio no se impone, se entrega. No se explica, se acoge. Jesús, el sembrador divino, sigue saliendo a sembrar. La semilla de su palabra cae hoy en nuestras almas, como cayó en las de sus discípulos. Lo que hagamos con esa semilla depende de nuestra libertad. Podemos ignorarla, distraernos, dejar que los espinos del mundo la ahoguen. O podemos custodiarla, regarla con oración, abrazarla con fe y permitir que dé fruto. La ceguera no siempre es falta de luz, sino falta de apertura. Y la sordera espiritual no nace del silencio de Dios, sino del ruido interior que no le permite ser escuchado. El reino de los cielos está en medio de nosotros, como una semilla que espera, como una parábola que susurra, como una mirada que interpela. Solo hace falta un corazón que diga: habla, Señor, que tu siervo escucha. Que esta meditación no quede en palabras leídas, sino en tierra removida. Que el alma, como campo sediento, se disponga a recibir. Que el Espíritu Santo sea el que riegue, el que ilumine, el que fecunde cada palabra sembrada. Porque si la semilla es buena, pero la tierra se endurece, nada florece. Pero si el alma se abre, aunque sea pequeña y frágil, el reino crecerá silenciosamente, con paciencia, con fuerza invencible. Hoy, como a los discípulos, Jesús nos llama a quedarnos a solas con Él, a preguntarle, a escucharle, a recibir su explicación profunda. No porque Él hable distinto, sino porque nosotros hemos elegido estar más cerca, más atentos, más sensibles, más disponibles. El corazón del Evangelio se entrega en lo íntimo, como un tesoro reservado a los que buscan con humildad. Y si alguna vez sentimos que no entendemos, que no escuchamos bien, que el mensaje nos queda velado, no desesperemos. Solo hace falta permanecer. Escuchar de nuevo. Pedir al Espíritu que nos enseñe desde dentro. Porque cada parábola es también una promesa. La verdad se revelará a quien la espera con amor. Bienaventurados los que no se cansan de escuchar. Bienaventurados los que, aunque no comprendan todo, siguen cerca del Maestro. Bienaventurados los ojos que no se cierran, y los oídos que no se llenan de ruido. Porque ellos verán. Ellos oirán. Y en ellos, el reino florecerá.